Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más nos juntamos en nuestro canal educativo llamado Gandhi at Home, esta vez para ver la asignatura de Educación Ciudadana. Así que sin ir más lejos vamos a repetir la clase que tuvo lugar en la semana del 11 al 14 de mayo. En caso de que lo hayan perdido, esta es oportunidad para verla nuevamente. Así que mucha atención y vamos a ver el video. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver la primera parte del trabajo que es la revisión de la tarea que les di. En este caso, la tengo acá. Denme un segundo. La tarea que voy a ocupar es la tarea de Catalina, que quedó muy buena. Está completa, así que la voy a ocupar de ejemplo, ¿ya? ¿En qué consistía la tarea que di? Era un análisis de la Constitución, del artículo 19, la Constitución de 1980, en donde los niños tenían que hacer un trabajo de seleccionar los incisos y cada inciso ponerlo según un ámbito, que era económico, político, cultural, religioso y social. Como ustedes se dieron cuenta, los trabajos no son iguales, porque ese era el objetivo de la actividad, que se dieran cuenta que la Constitución suele ser muy ambigua, suele ser muy confusa en algunos puntos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el inciso 2 que dice igualdad ante la ley en el ámbito político, ese mismo inciso también podría ir en el ámbito social, porque son derechos sociales. Entonces, esa ambigüedad de la Constitución es la que yo quería que ustedes conocieran primeramente. Por eso no importa cómo usted lo haya hecho, va a estar correcto igual, porque es su percepción con respecto a ese artículo que imagino que para muchos de ustedes fue la primera vez que lo veían. ¿Ok? Esa parte la hicimos en clase. Una vez que hicieron esa parte, yo les pedí que hicieran una reflexión, como sale acá, como hizo la compañera, una reflexión personal sobre lo que pensaba, sobre los incisos que abarcaban cada ámbito económico, cultural, etcétera. Esa reflexión tenía que ser lo más aterrizada posible, ¿cierto? Porque después iba a convertirse en una reflexión final. Después venía la parte compleja, en donde yo les solicité que ustedes hicieran un análisis de noticias, que yo les voy a hacer un ejemplo de esto. En este caso, la compañera hizo, por ejemplo, cajas de compensación advierten complejo escenario económico, puso el título, puso el contexto, que fue una pregunta recurrente que me hicieron los cursos. Contexto es tiempo y espacio. Cuando yo les digo el contexto de algo, les estoy diciendo que me tiene que decir en qué fecha ocurrió y en qué lugar ocurrió. El contexto va a definir lo hecho, por eso es importante. El origen secundario, primario, también lo expliqué en clase. Eh, lo repaso. Cuando yo le hablo de origen primario, estoy hablando de la noticia que cuenta el protagonista. Por ejemplo, digamos que me roban mi casa, ni Dios quiera. Y yo salgo narrando en el diario, bueno, me robaron la casa, yo estaba durmiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo cuento mi historia, ahí sería un origen primario. Pero si el reportero quiere hacer él la historia de mi accidente, él tendría que hacerlo como en segunda o tercera persona. Al señor Marco Arredondo, exitoso profesor del Mahatma Gandhi, le robaron su casa y todos sus millones que tenía guardados bajo la cama. Entonces él está narrando como en una segunda visión. A eso se refiere con un origen secundario. Después tenían que hacer el resumen de la noticia y ahí quedaba listo. ¿Para qué era esta parte de la actividad, la segunda parte? Era para que ustedes tomaran algo que es como tan ambiguo, como una constitución tan etéreo, que no lo vemos, no lo podemos tocar más que en un libro, y lo aplicaran a la vida real, que son las noticias, su diario vivir, porque la constitución nos define en todo orden, está presente en todas las cosas que hacemos, incluso ahora en esta pandemia, ¿cierto? Entonces tenías que hacer dos noticias por cada ámbito. El ámbito político, social, cultural, etcétera. Dos noticias por cada ámbito. Era un trabajo no difícil, pero era bien extenso. ¿Eh? Y cuando terminaban toda esa parte, que la compañera lo hizo muy, muy bien, hacía la reflexión final del trabajo. ¿Qué te parecía a ti la constitución en general? Y ahí terminabas tu trabajo. ¿Bien? Esto era el trabajo que tenían que entregar, muchachos. Ahora bien, acá yo les puse unos ejemplos de unas imágenes. Déjenme
Déjenme buscarlas, por favor. El análisis de fuente es un análisis que al comienzo puede ser un poco complejo, pero una vez que ya lo hacía un par de veces, no se hace tan difícil, ¿ya? Y les voy a poner ejemplo a esta noticia. Esta noticia que habla de Piñera anuncia plan de retorno seguro. Cuando analizamos una fuente de prensa, tenemos que ver el título, que el título generalmente es como el resumen de la información. Después vemos el autor, que en este caso es Christopher Ulloa, y después vemos el contexto, que sería el 24 de abril 2020. Ahí tenéis todos los datos más importantes. Eso me hace a mí saber que la fuente que estoy estudiando es una fuente fidedigna, porque tiene un autor, tiene una fecha, tiene un diario que lo respalda, en este caso CNN Latinoamérica, que es un diario en línea, y aparte de eso, me va a entregar una información. ¿Bien? Vamos a hacer más trabajos con fuentes de prensa para que estén atentos con eso, y yo les voy a mandar unos archivos para que lo analicemos y hagamos un trabajo similar al que hicimos con la Constitución. ¿Ok? Bien, hasta aquí, hasta este punto, ¿tienen alguna consulta, pregunta? ¿O les queda claro el trabajo? ¿O todos ya entregaron el trabajo? Porque no me han llegado todos. ¿Hasta cuándo se pueden entregar? Mira, no hay fecha para los trabajos. Los trabajos los pueden entregar en cuanto los tengan listos. Lo importante es que no vayan sumando muchos trabajos porque como vamos a ir avanzando, se les va a ir acumulando. ¿Pero se le envía el mismo correo, así como desde el mismo correo? Ya. Profe, yo se lo mandé por su correo. Creo que es el mismo, pero por diferente correo, no por por mi correo personal. Ya, eso. No hay ningún problema, pero a ver, como consejo, cuando como estamos trabajando este tema más formal, les recomiendo que se hagan algunos correos más formales porque me llegó un gatito traviesa, me llegó un Naruto, tenemos que hacer un correo más formal. Traten de poner su nombre y hagan un correo que sea más... Para este tipo de cosas, les va a servir para el resto de su día en todo caso, tener correos formales. ¿Bien? Profesor, Dígame. ¿el trabajo puede ser enviado en un archivo Word o tiene que ser escrito? Puede enviarlo en Word, puede escribirlo a mano. Como cambió la necesidad, yo siempre pido trabajo escrito a mano, pero como estamos en una nueva circunstancia, como el de Catalina, lo puede escribir en Word, no hay problema. Ya, porque yo le había enviado el trabajo en escrito. Sí, pues sí, vi que algunos me llegaron fotos y no sé si lo que les sea más fácil en el fondo, muchachos, porque hacer el trabajo escrito y sacarle fotos también es válido. Por ejemplo, en el trabajo de Catalina, lo único que le faltaría quizás sería pegar la imagen como anexo, cuando me entreguen en algún punto el trabajo en físico, pero así está bien. Lo importante es que el trabajo llegue ordenado y cumpla con lo que yo pedí. Profe. Dígame. Hola, profe, ¿el trabajo lleva nota acumulativa o nota al libro? Con respecto a las notas, niños, esos son temas que se están viendo. Lo importante es que nosotros vayamos dejando la mayor cantidad de evidencia de que estamos trabajando los distintos ramos. Así que no se preocupen por ahora de las notas, porque son temas que incluso nosotros estamos viendo ahora. Traten de mandar la evidencia, que usted trabajó, que usted cumplió lo que el profesor se le pidió y que el profesor hizo su clase. Por ende, estoy grabando las clases, todas las clases que hagamos van a ser así, para que dejemos una evidencia que nosotros, a pesar de la distancia, estamos trabajando igual en conjunto. Entonces, no pensemos en nota aún. Piensen en hacer el trabajo y tratar de sacar lo máximo de conocimiento. Muchachos, ¿más preguntas? Ok. Voy a pasar Profesor, a disculpe. Entonces era solamente era el título, el autor, el contexto, el soporte y el resumen, nada más, ¿no es cierto? De la noticia, ¿no es cierto? Exacto. Y trata de tener la noticia, sácale un pantallazo, si es digital, para que después las pongamos como anexo. Después igual se pueden buscar cuando tenía el nombre, el autor y el título, se pueden buscar. Pero para tenerlas como anexo cuando entreguen en algún punto el trabajo físico. Porque igual ya lo hice ya. Lo que no ya se lo envié. Lo que no he hecho, o sea, lo que hice pero no lo he entregado, es eso de la
del artículo 19, pero era por eso mismo, porque tenía miedo de que, y si no era lo correcto, pero como usted dijo que era a nuestro propio juicio, ahora se lo voy a mandar. Ya, perfecto. Trata de enviarme los dos trabajos juntos, para así tener un archivo completo. ¿Sí? Ah, ya. Ya se lo Si voy a está mandar. malo, lo vuelve a hacer nomás, pues si no cuesta nada. Ya, En gracias, todo caso. Josefa, por tu comentario. Parte tiempo libre. Bien, voy a ir a la segunda parte de la clase, chicos, que es el PowerPoint, ¿ok? Termino de hacer el Power y me hacen las preguntas que tengo. Allá va. Ah, se fue, ya. Por fin entré. Bien, muchachos, voy a poner el Power. Los que entraron recién, les ruego que muteen el micrófono para que podamos hacer la clase, ¿ok? Allá va. ¿Me escuchan todos, cierto? Bien. Ok, Estado de Derecho en Chile. La materia que hemos estado viendo tiene un fin, y es que ustedes entiendan que la Constitución es la base de un orden mayor, que es que Chile está en un Estado de Derecho, que Chile es un conjunto de personas que viven en un mismo territorio y que tienen, ¿cómo se dice?, elementos en común. Consulta, ¿me logran escuchar? Sí, profe, sí se escucha. Sí, es que me están... Sí, sí se escucha, Marco. ¿Sí? Cristian me dice que no escucha. Dame un poco. Bien, voy a seguir. Entonces, como les decía, cuando nosotros analizamos la Constitución, estamos viendo lo que es compartir un país o vivir en un país que vive en un Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Que Chile tiene un conjunto de personas las cuales comparten un mismo territorio y que están limitados por un orden judicial, por un orden de leyes, lo que hace que se produzca en el país una sana convivencia. ¿Bien? Y aquí aparecen las siguientes preguntas. La unidad que vamos a ver, lo que voy a trabajar durante un buen rato, es la unidad 1, Estado, Democracia y Ciudadanía. ¿Bien? El objetivo que voy a trabajar con usted a lo largo de todo este tiempo, que es el que elegí, es el que identifica los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, que en el fondo es lo que engloba nuestra educación ciudadana, considerando la libertad fundamental de las personas como un principio de esta y reconociendo su implicancia en los deberes del Estado y los derechos de responsabilidad ciudadana. Estas preguntas son las que queremos responder a lo largo de todo este tiempo que estemos haciendo clases de este modo. ¿El Estado qué? ¿El Estado de Derecho? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las relaciones que tiene el Estado y el ciudadano? ¿El origen histórico de este? ¿Es legítima la Constitución actual, que es un tema que está en boga, ¿cierto? Bien complicado. ¿Qué problemas tiene nuestra Constitución? ¿Qué es ser ciudadano? Etcétera. Este Power yo se lo envié a Teams. Cuando ustedes salgan de la sala, van a poder entrar nuevamente al archivo. ¿Bien? Ahora, a ver. ¿Se logra ver el PPT que estoy pasando? ¡No! Vamos a ver qué pasa. Por eso no veo nada, veo Tranquilo, solamente MA. Tranquilo, lo voy a tratar de ayudar. A ver, ¿por qué no se ve el PPT? Y si lo pongo por acá. Me dicen ustedes si se ve, ¿vale? Lo voy a cargar Vale. desde aquí.
Está cargando. ¿Me logra ver ahora? No. No, profe. No. Todavía no. A ver, voy a probar por otro lado. Espérenme un poco. Compartir. Paciencia, paciencia. Mira que también es nuevo Ahora para sí. mí esto. Ahora sí, profe. Ay, Ya, lo logré. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Sí. sí. Ya. Sí. La Ya, felicito. todo lo que dije entonces... Sí, profe. ¿Bien? ¿Seguimos? Ya. Sí. Entonces, como es poquito el tiempo que tengo, me voy a quedar en explicar 3 conceptos que tienen que ver con lo que estamos viendo. La Constitución es el final de este proceso, el final de lo que es la combinación de un gobierno, un Estado y una nación. Que son conceptos que yo creo que en algún punto ustedes han escuchado, pero que tienden a relacionar o tienden a pensar que son lo mismo. Si yo les puedo dar un orden, el primero de este sería nación. ¿Qué es lo que es una nación? Va a ser un conjunto de personas que tienen elementos en común, como la cultura o el idioma. Por ejemplo, Chile es una nación, el pueblo mapuche es una nación, los gitanos son una nación, que no necesariamente van a tener territorio, un estado o gobierno, sino que son gente que comparten elementos en común. De ahí parte todo. Se forman los grupos humanos y se hacen naciones. Estas naciones tienen que buscar la manera de ordenarse. En un comienzo, haciendo un poco de historia, la gente era la política del más fuerte, el que tenía más fuerza física o militar era el que mandaba sobre otro. De ahí que se tuvo que hacer el primer código escrito, que fue el código Hammurabi, no sé si lo han escuchado, el que habla del ojo por ojo, que fue la primera ley escrita que se hizo. Entonces, eso se hace para tratar de mantener un concepto que es el concepto de control sobre la gente. Si no hay control, esto se dispara. Por ejemplo, miren ahora, como estamos actualmente, se ha tenido que aplicar un control excesivo, en donde ustedes están en sus casas, en donde ustedes tienen que restringirse a las 10 de la noche, ¿cierto? Donde tienen que andar con mascarilla. Y esos controles solamente se permiten en estados de derecho como el de nosotros, en donde hay un Estado, donde hay un gobierno que maneja y controla a la población. ¿Bien? El segundo elemento entonces sería gobierno. ¿Qué es lo que es el gobierno? Son todas las acciones o medidas que va a tomar una nación para administrarse. Son las leyes. Ahí van a estar, ahí es donde van a estar nuestros candidatos que nosotros elegimos democráticamente. Hay distintos tipos de gobierno, sí. Van a haber gobiernos que son dictatoriales, como fue el caso de los nazis, por ejemplo. Hay gobiernos que son democráticos, como el caso de nosotros. Hay distintos tipos de gobiernos socialistas, como el caso de la Unión Soviética. Depende de las circunstancias de cada país, el tipo de gobierno que va a tener. Y finalmente, como último elemento, viene el Estado, que va a ser el conjunto de órganos de gobierno de un país soberano. El Estado son todas las institucionalidades. En el Estado van a estar compuestas todo lo que son las reglas de ese país. El gobierno, nosotros elegimos a nuestros gobernantes, quienes los van a definir, y ellos en conjunto con el pueblo hacen lo que es la Constitución, que va a dominar el Estado. ¿Bien? Estos 3 elementos conjugan en un cuarto elemento que es el territorio. ¿Bien? Y ahí entran en juego distintos poderes como son las leyes, como es la soberanía, como es el contacto entre personas. Ok. Ahora bien, en el caso del Estado,
el Estado va a ser, como dice el concepto, definido de esa manera, pero es muy difícil definir el concepto de Estado. Es difícil porque hay muchas acepciones para esto. Nosotros nos quedamos con que es una organización social, política y económica soberana y coercitiva, o sea que se va limitando a sí misma, conformado por un conjunto de instituciones que regulan la vida comunitaria de una nación. En el fondo, el Estado son las normas que existen dentro de un país que las genera el gobierno. ¿Cuál es la razón del Estado? La razón es la mantención del poder. El concepto de poder, chicos, tiene que ver directamente con cómo se puede controlar tanto a la población interna como controlar a la población que está fuera de nuestro país, que son nuestros vecinos. Nosotros tenemos un poder sobre los vecinos que son Perú, Bolivia, Argentina, etcétera, que es la soberanía sobre nuestros territorios. ¿Bien? Eso es un concepto que voy a trabajar más en la otra clase. Entonces aquí en el Estado tenemos 3 elementos que lo conforman: territorio, población y poder. Y el poder, para que sea un país democrático, está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué significa esto? Que si el presidente Piñera, como últimamente lo ha hecho, decide llevar a cabo una norma o decide llevar a cabo algún proyecto de ley, él no lo puede hacer solo, él solamente lo propone. Y este proyecto de ley va a ser elegido o va a ser trabajado tanto con el legislativo como con el judicial, quienes hacen las leyes como quienes las imparten, que son los jueces. ¿Bien? Cuando yo hablo de legislativo estoy hablando del grupo de congresistas, del parlamento en general. Eso es el Estado. Y el gobierno va a ser la autoridad que dirige y controla, administra las instituciones del Estado. Los gobernantes tienen un tiempo limitado, cambian y se transforman. El gobierno en el fondo son las personas que nosotros elegimos para que nos manden. Recuerden que si nosotros estamos hablando sobre si Piñera lo hace bien o mal, hay que recordar que nosotros lo elegimos. Nuestros padres, ¿cierto? Los que votan, ellos eligieron al presidente que tenemos, ellos eligieron a los diputados que tenemos. Entonces se hace una elección desde el pueblo. Y eso es importante tenerlo claro. Una de las cosas que apunta esta clase, que es Educación Ciudadana, es que ustedes entiendan el valor que tiene cada ciudadano. Porque su voto, aunque es uno dentro de miles, ¿cierto?, define y carga una balanza. Finalmente nosotros elegimos quiénes van a ser los que nos dirigen. La función del gobierno, en teoría, se debe a la resolución y cumplimiento de los intereses del Estado, ¿cierto? En las personas que van a hacer que el Estado se cumpla. Formas de gobierno, estas van a variar según el contexto histórico. Cuando yo digo contexto, ¿a qué me refiero? Al tiempo y al espacio, porque los distintos contextos van a definir distintos tipos de gobierno. Nosotros no siempre tuvimos un gobierno democrático como el que tenemos ahora, en donde todos ustedes tienen derechos y deberes, en donde se defiende su integridad física, como lo viene en el artículo 19, en donde se defiende incluso su propiedad privada. No pueden un carabinero llegar y entrar a tu casa sin un permiso previo. Es muy complejo el tema de la propiedad privada, tu imagen, por ende yo no los puedo grabar, por eso les pido que ustedes guarden sus cámaras, porque la propiedad privada incluso llega al tema de la imagen personal o tu nombre o etcétera, ¿cierto? Todo eso te defiende un gobierno democrático. Pero nosotros no siempre estuvimos así. Cuando en el 73 caímos en dictadura, el gobierno cambió. Y nuestro tipo de gobierno fue un gobierno dictatorial donde todos tus derechos y tus deberes se transformaron. Entonces, entender eso, que los gobiernos pueden ir transformándose según el contexto. Nosotros ahora vivimos en democracia, pero nadie nos dice que nos vamos a pasar de nuevo por una dictadura o caer en un régimen socialista incluso, o en un régimen fascista, como fue el caso de los nazis. ¿Bien? Y lo último, para respetar el tiempo, para no pasarme, las formas de gobierno que salen acá son las que se han ido dando a lo largo del tiempo, ¿cierto? La República Democrática, en el caso de México, dictatorial, como les dije recién en Chile, totalitaria, en la Unión Soviética, que también se llama República Socialista, República Parlamentaria, que se dio a los comienzos del tiempo, la monarquía absoluta. Luis XIV tenía una frase que decía que él era el Estado. Entonces, una diferencia enorme entre una monarquía absoluta y la democracia que vivimos hoy día
es que en la monarquía absoluta el pueblo, que era el tercer estado, no tenía ningún derecho, no tenía derecho a votar. Ellos solamente cumplían los caprichos del rey. En cambio ahora nosotros no cumplimos directamente los caprichos de Piñera, o por lo menos no todos, ¿cierto? Tenemos el derecho a decir no nos gusta, y participar de una política activa. ¿Bien? Bien. Lo voy a dejar hasta ahí, chicos, por tiempo. Quiero que me hagan las preguntas que tengan sobre el tema. Recuerden que estamos practicando este tema de hacer clases. Es un poco complicado hacer la clase si no lo escucho ni lo veo, pero lo trataré de hacer lo mejor que pueda. ¿Tienen preguntas, dudas sobre el tema? ¿Aló? ¿Preguntas, dudas? No. ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Profe, revisa el chat. Ya. Vamos a ver. Esteban, apaga el micrófono. Bueno, sí, estas son las cosas que vamos a tener que ver, el tema del chat, ¿cierto? ¿Se alcanzó a escuchar lo que pasé de la clase? ¿Se alcanzó a escuchar lo que vi? Ah, no se ve. Profe, en el chat hay una pregunta de la TEA. Uy, hay muchas preguntas acá. Tendría que ver una por una. No alcanzo a ver. ¿Qué se hacía en la reflexión por ámbito? Ah, ya. En la reflexión por ámbito tú tienes que dar tu opinión sobre ese ámbito. Por ejemplo, el ámbito político, yo encuentro que la Constitución sí abarca las leyes, es justa para todos, o no es justa, o nos defiende, o no nos defiende. En el tema de salud, no. Tienes que dar tu opinión. Bien. No sé si está Cristian por ahí. Muy bien, muchachos. Eso, para empezar, vamos a ir viendo el tema de que no se pueda ver el PowerPoint, que es complejo que no se vea en todos los computadores. No sé si le ha pasado con otros profes. Hay que ir viendo eso para que se pueda proyectar. Cuando salgan de la sala, está el material ahí para que le vayan echando un ojo. Este material yo voy a hacer una próxima tarea, que hay una convención de leyes de los derechos humanos con la que voy a trabajar, para que sigamos trabajando el tema de la Constitución y derechos humanos. ¿Bien? Muy bien, chicos. Gracias por participar, gracias por estar. Los problemas técnicos vamos a tener que ir mejorándolos con el tiempo. Es complicado ver este tema del trabajo en línea, pero yo creo que se puede lograr a medida que le vayamos metiendo más mano al team. Me dice que no pueden ver las tareas. Profesor Marco. Dígame. Profesor Marco, ¿está? Sí, acá estoy, ¿me escucháis? Sí. Profesor Marco, mire, para los chicos estamos, bueno, ayer como empezamos con la clase de ciencia, hoy día educación ciudadana, un poco los profesores estamos de a poco, ¿no es cierto?, poniéndonos a la marcha del sistema y también entregándole dentro de nuestras posibilidades la mejor opción. Como decía el profesor Marco, la idea es que también dentro de ustedes de Teams y el profesor también le envía el PPT antes para que ustedes también lo puedan ver o puedan ver la actividad. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan ya entrar con algo leído o algo visto. Y si es que no, también los profesores van a crear dentro de esta semana, ahí mismo dentro de su correo electrónico hay una aplicación que se llama OneNote, que es el blog de notas, en donde el profesor, ¿no es cierto?, crea los grupos y le envía la información, le envía las guías, este PPT va a estar todo ahí, y ahí ustedes pueden también presentar las dudas, consultas, etcétera. Recién esta semana los profesores están creando eso porque ahora están con el tema de, recién viendo todo el tema de Teams, porque la mayoría lo ha hecho, ¿no es cierto?, por, digamos, se ha autoimpuesto echar a andar la plataforma, y la mayoría
se ha autocapacitado en el tema, así que por eso estamos en la Semana de Marcha Blanca. Muchas gracias. Muchachos, muchas gracias por participar. Voy a estar haciendo el tema de OneNote para que vayan bajando el material de ahí. Y recuerden echarle una mirada extensiva al Teams para que lo vayan conociendo y vayan viendo que aquí hay harta opciones para que ustedes vayan bajando la información y todo. Las dudas que tengan, preguntas que tengan, háganmela por el chat, las voy a ir respondiendo ahí para que vayamos avanzando en el contenido de a poquito. Al comienzo va a ser lento, pero yo creo que con el tiempo ya nos vamos a ir agarrando más confianza, más vuelo en este asunto. Así que eso, muchas gracias. ¿Ah? Que dicen eso de grabar, que graban la clase, ¿no es cierto? Después de que ustedes se van